Nunca pensé que las manos que una vez sostuve para enseñarle a caminar serían las mismas que me robarían hasta el último centavo de mi jubilación. Hugo, mi único hijo, el niño al que crié sola después de que su padre nos abandonara, había vaciado mi cuenta bancaria y desaparecido con Mariana rumbo a Suiza, llevándose los $120,000 de la venta de mi casa. Cuando el banco me llamó para confirmar la transferencia internacional autorizada, sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. Ahí estaba yo, a los 65 años, sosteniendo el teléfono con dedos temblorosos, mirando el saldo en ceros de una cuenta que representaba 40 años de sacrificios. Pero déjame contarte cómo comenzó todo esto, porque ahora que recuerdo cada detalle, cada señal que ignoré, me doy cuenta de que fui una tonta ciega caminando directo hacia el precipicio. Era un domingo de octubre, recuerdo el olor a canela que salía de mi cocina mientras preparaba el almuerzo familiar. Diego, mi nieto de 12 años, había llegado temprano como siempre, con esa sonrisa traviesa que me derretía el alma. Llevaba puesta una camiseta verde olivo y unos jeans gastados, y se había sentado en el banquito de la cocina para contarme sobre su semana en el colegio mientras yo pelaba papas. El sol de otoño entraba suave por la ventana de la cocina, creando esos rayos dorados que siempre me tranquilizaban. Diego me había ayudado a poner la mesa con el mantel color marfil que guardaba para ocasiones especiales, sin saber que sería una de las últimas veces que estaríamos todos juntos así. Había preparado pollo asado con hierbas aromáticas, el plato favorito de Hugo desde que era pequeño, y había horneado un pastel de zanahoria que llenaba toda la casa con su dulce fragancia. Hugo llegó cerca del mediodía con Mariana, y recuerdo que me extrañó ver a mi nuera tan elegante para un simple almuerzo familiar. Llevaba un vestido color marfil que nunca le había visto, zapatos caros color nude y un bolso de cuero negro que definitivamente costaba más de lo que ella solía gastar. Hugo parecía nervioso, se movía inquieto por la sala, tocando objetos sin razón aparente. Sus dedos recorrían el borde de la mesa de centro, ajustaba los cojines del sofá color terracota, miraba por la ventana como si esperara a alguien. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me sonrió de esa manera forzada que había perfeccionado desde niño cuando mentía sobre las tareas escolares. La luz del mediodía entraba por las ventanas de mi pequeña sala, iluminando las fotografías familiares que colgaban en la pared color crema. Ahí estaban todas nuestras memorias. Hugo graduándose de la universidad, mi primera foto con Diego recién nacido, nuestras vacaciones en la playa hace 5 años. Todo parecía normal, hasta perfecto, pero había algo en el aire que no podía identificar. Era como cuando el viento cambia antes de una tormenta, esa sensación incómoda de que algo está por suceder. Diego jugaba con su teléfono en silencio, cosa rara en él, porque siempre era el primero en contarme chistes o mostrarme videos graciosos. Mariana revisaba constantemente su celular, sonriendo para sí misma de una manera que me hacía sentir como si estuviera viendo una película en la que yo no tenía papel. Durante el almuerzo, Hugo mencionó casualmente que habían estado investigando sobre oportunidades de trabajo en el extranjero. Suiza específicamente. Dijo que Mariana tenía contactos allá, que podrían empezar una nueva vida, que Diego podría estudiar en mejores colegios. Yo asentí, fingiendo interés, pero por dentro algo se encogió. No era la idea de que se fueran lo que me molestaba, era la manera en que lo decían, como si ya hubieran tomado la decisión sin consultarme, como si yo fuera solo una espectadora en sus planes. Mariana cortaba su pollo con movimientos precisos, casi mecánicos, mientras hablaba sobre las escuelas internacionales en Ginebra. Su voz tenía esa entonación artificial que usaba cuando quería impresionar a alguien. Diego apenas tocó su comida, lo cual me pareció extraño porque usualmente devoraba mis guisos. Tenía los ojos fijos en su plato, moviendo los vegetales de un lado a otro con el tenedor. Cada vez que sus padres hablaban sobre Suiza, él levantaba la mirada hacia mí con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente, era compasión. Después del almuerzo, mientras servía el café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a mi madre, Hugo se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Admiró las plantas de tomate que habíamos sembrado juntos en primavera, las flores de geranio color salmón que adornaban las macetas, el pequeño limonero que había crecido tanto en los últimos años. «Mamá», me dijo con voz suave, «has hecho de esta casa un verdadero hogar». En ese momento, esas palabras me llenaron de orgullo. Ahora me doy cuenta de que era su manera de despedirse, de grabar en su memoria lo que estaba a punto de destruir. La tarde transcurrió lenta, llena de conversaciones superficiales y silencios incómodos. Mariana tomó varias fotos de Diego conmigo,
diciendo que quería conservar recuerdos de la abuela. Hugo revisó cada rincón de la casa como si la estuviera viendo por última vez, tocando las paredes, observando los muebles que habíamos comprado juntos después de su divorcio anterior. Cuando finalmente se fueron, cerca de las 5 de la tarde, Diego me abrazó más fuerte de lo usual. «Te amo, abuela Elsa», susurró en mi oído, y yo sentí una lágrima tibia rodar por su mejilla hasta tocar la mía. Los días siguientes a ese almuerzo dominical transcurrieron con una extraña normalidad que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Hugo me llamaba todas las noches, como había hecho durante años, pero sus conversaciones sonaban diferentes. Hablaba demasiado rápido, como si quisiera llenar todos los silencios, y me preguntaba cosas raras sobre mis documentos bancarios, sobre si tenía todos mis papeles importantes en orden. «Es solo por precaución, mamá», me decía cuando yo le preguntaba por qué tanto interés repentino en mis finanzas. «A tu edad, es importante tener todo organizado». Sus palabras me tranquilizaban en ese momento, pero dejaban un sabor amargo en mi boca después de colgar. Mariana también comenzó a visitarme con más frecuencia, algo que debería haberme alegrado, pero que me generaba una sensación extraña en el estómago. Llegaba siempre impecablemente vestida, con esos conjuntos caros que parecían salidos de una revista, y se sentaba en mi sofá como si estuviera evaluando cada objeto de la sala. Sus ojos se detenían demasiado tiempo en el escritorio de madera donde guardaba mis documentos importantes, en la caja fuerte pequeña que tenía detrás del cuadro de la Virgen, en las llaves que siempre dejaba sobre la mesa del comedor. «Elsa, tienes una casa tan acogedora», me decía mientras sus dedos acariciaban la superficie de mis muebles. «Debe valer una fortuna en el mercado actual». Diego seguía llegando los martes y jueves después del colegio, como habíamos acordado desde que Hugo y Mariana empezaron a trabajar tiempo completo. Pero mi nieto también estaba diferente. Más callado, más observador. Se sentaba en la cocina mientras yo preparaba su merienda favorita, sándwiches de jamón y queso con jugo de naranja recién exprimido, y me miraba con esos ojos oscuros que había heredado de su padre, pero con una intensidad que me desconcertaba. A veces lo sorprendía tomando fotos con su teléfono, de las cartas que llegaban a mi nombre, de los documentos que dejaba sobre la mesa, de conversaciones telefónicas que yo tenía con el banco. Una tarde de noviembre, mientras llovía suavemente contra las ventanas de la cocina, Diego me ayudaba a organizar los papeles que tenía esparcidos sobre la mesa. Facturas de servicios, estados de cuenta, la documentación de la venta de la casa que había completado apenas 2 meses atrás. «Abuela», me dijo de repente, «papá te pidió las claves de tu banco». La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que sí, que me había ayudado a configurar la banca por internet porque yo no entendía muy bien esas cosas modernas. Diego asintió lentamente, pero vi cómo apretaba los labios de esa manera que hacía cuando estaba preocupado. «¿Te parece bien que yo sepa las claves también?», me preguntó. «Por si algún día necesitas ayuda y papá no está». Le enseñé cómo acceder a mi cuenta bancaria desde la computadora vieja que tenía en el cuarto de huéspedes. Diego aprendió rápidamente, más rápido de lo que esperaba para un niño de 12 años, y me mostró cómo revisar los movimientos, cómo ver las transferencias, cómo cambiar las contraseñas. «Es importante que sepas hacer esto sola, abuela», me dijo con una seriedad que no correspondía a su edad. «Las personas mayores necesitan proteger mejor su dinero». Sus palabras me parecieron maduras y sensatas, aunque ahora entiendo que mi nieto ya sabía lo que se avecinaba y estaba tratando de prepararme. La primera señal concreta de que algo andaba mal llegó un viernes por la mañana. Estaba regando las plantas del patio trasero, disfrutando del sol tibio de noviembre, cuando escuché voces elevadas que venían de la casa de al lado. Mi vecina Rebeca había salido a tender la ropa y me gritó por encima de la cerca: «Elsa, ¿viste que pusieron un cartel de «Se vende» en tu casa?» Me quedé helada, con la manguera todavía en la mano, sintiendo como las gotas de agua caían sobre mis zapatos. «Debe ser un error», le respondí, pero mi voz sonó temblorosa hasta para mí misma. Corrí hacia el frente de la casa y ahí estaba, un cartel grande de una inmobiliaria que no reconocía, con mi dirección claramente visible y un número de teléfono para contactar. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Hugo. «Papá no contesta», me dijo Diego cuando lo llamé desesperada. «Está en una reunión muy importante». Mariana tampoco respondía a sus llamadas. Fue Diego quien finalmente me explicó, con voz muy pequeña, que sus padres habían mencionado algo sobre ayudar a la abuela a vender la casa para que tenga más dinero en el banco. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentada en mi cama, con las cortinas color melocotón cerradas y la luz de la lámpara de noche creando sombras extrañas en las paredes. Revisé todos los documentos que tenía en mi escritorio, buscando algún papel que hubiera firmado sin darme cuenta, alguna autorización que hubiera dado sin entender completamente. No encontré nada. Pero cuando fui a buscar la carpeta donde guardaba los documentos de la venta de mi casa anterior, la que había vendido para mudarme a esta más pequeña, descubrí que faltaban algunas hojas. Específicamente, las copias de mi identificación y de mi firma que siempre guardaba como respaldo. El sábado por la mañana, Diego llegó más temprano de lo habitual. Traía su mochila del colegio y una expresión seria que me partió el corazón. «Abuela», me dijo mientras se sentaba a mi lado en el sofá, «necesito contarte algo importante». Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de WhatsApp entre Hugo y Mariana que había logrado leer desde el teléfono de su madre. Los mensajes hablaban sobre acelerar el proceso, sobre la vieja no se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde, sobre tener todo listo para el viaje. Mi corazón se detuvo cuando leí la fecha que mencionaban para irse del país, el próximo miércoles. Diego me explicó que había estado grabando las conversaciones de sus padres desde hacía semanas, usando una aplicación en su teléfono que había descargado después de escuchar por casualidad una discusión sobre mis ahorros desperdiciados. Me mostró videos donde Hugo y Mariana planeaban usar mi dinero para comprar una casa en Suiza, fotografías de documentos falsificados con mi firma, capturas de pantalla de búsquedas en Internet sobre cómo transferir dinero al extranjero sin ser detectado. «Sabía que esto estaba mal, abuela», me dijo con lágrimas en los ojos. «Por eso grabé todo. Quería protegerte». Esa tarde, mientras Diego organizaba meticulosamente todas las pruebas que había recopilado, yo me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla que se enfriaba entre mis manos. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el sonido lejano de los niños jugando en la calle. Por primera vez en semanas, todo comenzaba a tener sentido: las visitas frecuentes, las preguntas sobre mis documentos, la elegancia repentina de Mariana, la nerviosidad de Hugo, el cartel de venta que había aparecido como por arte de magia. Mi propio hijo había estado planeando robarme, y lo más doloroso de todo era que lo había hecho mirándome a los ojos, abrazándome, diciéndome que me amaba. El domingo amaneció gris y frío, como si el clima quisiera reflejar la tormenta que se había desatado en mi pecho. Diego había pasado la noche conmigo, durmiendo en el sofá de la sala porque no quería dejarme sola después de lo que habíamos descubierto. Lo encontré en la cocina preparando café, con esa seriedad de adulto que me rompía el alma ver en un niño de apenas 12 años. «Abuela», me dijo mientras me servía una taza humeante, «hoy vienen papá y mamá a almorzar. Van a intentar que firmes más papeles». Sus palabras cayeron sobre mí como cubos de agua helada. Me senté a la mesa del desayuno, observando cómo la luz pálida de la mañana se filtraba por las cortinas color marfil de la cocina. Diego había organizado todas las pruebas que había recopilado: videos en su teléfono, capturas de pantalla, fotografías de documentos, grabaciones de audio. Era como ver el expediente de una investigación criminal, excepto que los criminales eran mi hijo y mi nuera. «¿Cómo supiste que debías grabar todo esto?», le pregunté, todavía tratando de procesar la magnitud de la traición. Diego me miró con esos ojos sabios que parecían demasiado viejos para su cara. «Porque los escuché hablando mal de ti, abuela. Decían que eras una vieja tonta que no sabía cuidar su dinero. Eso me enojó mucho». Revisamos cada pieza de evidencia una por una. Los mensajes entre Hugo y Mariana revelaban un plan meticulosamente diseñado que había comenzado meses atrás. Habían investigado sobre mis finanzas, habían calculado exactamente cuánto dinero tenía disponible después de la venta de mi casa, habían averiguado sobre los procesos de transferencia internacional y hasta habían contactado a un abogado en Suiza para acelerar su proceso de residencia. En uno de los videos que Diego había grabado escondido detrás de la puerta de su habitación, se veía claramente a Mariana practicando mi firma en una hoja de papel, copiando cada trazo con la precisión de una falsificadora profesional. «Mira esto, abuela», me dijo Diego mostrándome su teléfono. En la pantalla se veía un video donde Hugo hablaba por teléfono con alguien, caminando de un lado a otro en su habitación. «Sí, mi madre es muy confiada», decía mi hijo con una frialdad que me heló la sangre. «Ha trabajado toda su vida, pero nunca entendió de inversiones. El dinero se va a desperdiciar si se queda con ella. Nosotros podemos multiplicarlo en Suiza, y cuando regresemos en unos años, le devolvemos el doble».
La mentira sonaba tan convincente que por un momento casi llegué a creer que sus intenciones eran buenas. Pero Diego me mostró otros mensajes donde Hugo y Mariana hablaban sobre comprar una casa con vista al lago, inscribir a Diego en un colegio privado carísimo y empezar un negocio de importación que requería una inversión inicial de exactamente $120,000. Cerca del mediodía, escuchamos el auto de Hugo estacionándose frente a la casa. Diego guardó rápidamente su teléfono y me apretó la mano. Recuerda, abuela, actúa normal. No saben que sabemos. Me sorprendió la tranquilidad con la que mi nieto manejaba la situación, como si fuera un espía experimentado en lugar de un estudiante de secundaria. Respiré profundo, alicé mi blusa color verde musgo y salí a recibirlos con la mejor sonrisa que pude fingir. Hugo y Mariana llegaron cargados de bolsas del supermercado y flores frescas, como si fuera una visita normal de domingo. Mariana llevaba un vestido color crema que realzaba su bronceado artificial y unos zapatos de tacón que resonaban contra el piso de cerámica de mi entrada. Hugo vestía una camisa blanca recién planchada y pantalones oscuros, y traía una sonrisa tan amplia que parecía dibujada con marcador. «Mamá, te trajimos ingredientes para hacer tu famosa paella», anunció besándome en la mejilla. Su aliento olía a menta, como si hubiera estado masticando chicle para calmar los nervios. Durante la preparación del almuerzo, observé cada movimiento de mis invitados con nuevos ojos. Mariana revisaba constantemente los cajones de la cocina, como si buscara algo específico. Hugo se ofrecía continuamente a ayudarme con tareas que podía hacer perfectamente sola, llevándome hacia la sala cada vez que yo intentaba quedarme en la cocina. Diego actuaba con una naturalidad impresionante, contándole sobre sus clases y sus amigos como si no supieran nada de sus planes. Pero yo podía ver la tensión en sus pequeños hombros, la manera en que apretaba la mandíbula cuando sus padres hacían comentarios aparentemente inocentes sobre asegurar el futuro de la familia. Después del almuerzo, mientras servía el postre, un tiramisú que había comprado en la pastelería del barrio porque no había tenido ánimo para cocinar, Hugo sacó una carpeta color manila de su maletín. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Mariana se acomodó a mi lado en el sofá, demasiado cerca, y puso su mano sobre la mía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elsa, queremos ayudarte a proteger tu dinero», comenzó a explicar. «Hemos encontrado una oportunidad de inversión increíble en Suiza que podría triplicar tus ahorros en solo 2 años». Hugo desplegó varios documentos sobre la mesa de centro, papeles llenos de números y términos legales que parecían diseñados para confundir. Habló durante 20 minutos sobre tasas de interés, mercados internacionales y oportunidades únicas que solo estaban disponibles para inversores con liquidez inmediata. Mariana asentía constantemente, agregando comentarios sobre la estabilidad económica de Suiza y lo inteligente que sería diversificar mis activos. Todo sonaba muy profesional y convincente, excepto por un detalle que Diego había notado. Los documentos tenían errores de ortografía y el logo de la supuesta empresa de inversiones era idéntico al de una compañía que habían cerrado por estafa hacía 6 meses. «Solo necesitamos que firmes aquí», dijo Hugo señalando una línea al final del documento principal. «Es una autorización para que podamos manejar la transferencia en tu nombre. Todo será temporal, mientras se procesa la inversión». Mariana sacó una pluma dorada de su bolso y me la ofreció con esa sonrisa que ya me resultaba tan falsa como sus pestañas postizas. Diego me miraba desde su silla, con los ojos muy abiertos, esperando a ver qué haría. Tomé la pluma entre mis dedos, sintiendo su peso frío contra mi piel. Los documentos estaban frente a mí, llenos de promesas de ganancias y seguridad financiera. Hugo y Mariana me observaban con una intensidad que me hizo sentir como un ratón acorralado por 2 gatos hambrientos. «Es una oportunidad única, mamá», insistió Hugo. «Si no actuamos esta semana, perdemos la ventana de inversión». Mariana añadió que ellos se harían cargo de todos los trámites burocráticos, que yo no tendría que preocuparme por nada, que solo necesitaba confiar en ellos como había hecho toda la vida. Por un momento, la pluma tembló en mi mano. Parte de mí quería creer que mis sospechas eran infundadas, que realmente mi hijo quería ayudarme, que todo esto era un malentendido terrible. Pero entonces recordé las grabaciones de Diego, los mensajes que había visto, la frialdad en la voz de Hugo cuando hablaba de mí como si fuera una anciana indefensa y tonta. Levanté la vista y miré a mi nieto, que me observaba con una mezcla de esperanza y terror. En sus ojos vi la misma determinación que había tenido yo a su edad, cuando decidí criar a Hugo sola después de que su padre nos abandonara.
Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, dejando la pluma sobre la mesa con un movimiento que esperaba pareciera casual. Las palabras salieron de mi boca con una calma que no sentía por dentro, mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Hugo y Mariana intercambiaron una mirada rápida, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas cuando algo no sale según el plan. «Mamá», dijo Hugo con una sonrisa tensa, «no hay mucho tiempo. La oportunidad vence el miércoles y necesitamos procesar los documentos mañana mismo». Su voz había perdido esa dulzura artificial y ahora sonaba más urgente, más desesperada. Mariana se inclinó hacia mí, acercando su cara lo suficiente para que pudiera oler su perfume caro, una fragancia empalagosa que me mareaba. «Elsa, entendemos que es una decisión importante», murmuró con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular a alguien, «pero piensa en Diego. Este dinero podría asegurar su futuro universitario, sus oportunidades en Europa». Vi cómo mi nieto apretaba los puños sobre sus rodillas, controlándose para no reaccionar ante la mención de su nombre como herramienta de chantaje emocional. «Además», continuó Mariana, «a tu edad, ¿realmente quieres preocuparte por administrar tanto dinero? Nosotros podemos encargarnos de todo». La frase «a tu edad» resonó en mis oídos como una bofetada. Ahí estaba, la verdad desnuda. Para ellos yo era solo una vieja inútil que no sabía manejar sus propios asuntos. Hugo se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, tocando nerviosamente los objetos decorativos que había coleccionado durante años. Sus dedos tamborileaban contra la superficie de la mesa auxiliar donde tenía las fotos de Diego bebé, como si quisiera acelerar el tiempo. «Mamá, has trabajado toda tu vida», dijo mirando por la ventana hacia el jardín. «Mereces descansar y dejar que otros se preocupen por estas cosas complicadas». Diego se levantó de su silla y se acercó a mí. «Abuela, ¿quieres que vayamos a la cocina por más café?», preguntó con esa inocencia fingida que había perfeccionado en las últimas semanas. Entendí inmediatamente que necesitaba hablar conmigo a solas. «Es una buena idea, mi amor», respondí, levantándome lentamente como si me dolieran las articulaciones. Hugo y Mariana apenas nos prestaron atención, estaban demasiado ocupados cuchicheando entre ellos, probablemente recalculando su estrategia de persuasión. En la cocina, Diego me agarró del brazo con delicadeza pero firmeza. «Abuela, no firmes nada», susurró pegándose a mi oído. «Escuché a mamá hablando por teléfono anoche. Ya compraron los boletos de avión para el miércoles en la noche. Van a tomar el dinero mañana y desaparecer». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mientras yo fingía preparar café en la cafetera plateada que había sido regalo de bodas de Hugo, mi mente trabajaba a 1000 por hora tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo querían robarme, sino que tenían la audacia de hacerlo en mi propia casa, manipulando mis emociones y usando a mi propio nieto como excusa. «¿Qué hacemos?», le pregunté a Diego mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Mi nieto sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Había estado grabando toda la conversación del almuerzo. «Tengo todo, abuela. Todo lo que necesitamos para demostrar lo que están haciendo». Su madurez me asombraba y me entristecía al mismo tiempo. Un niño de 12 años no debería estar protegiéndome de sus propios padres, pero aquí estábamos, aliados en una guerra que yo ni siquiera sabía que se había declarado. Regresamos a la sala con la bandeja del café, actuando como si nada hubiera pasado. Hugo y Mariana habían reorganizado los documentos sobre la mesa, esta vez resaltando con marcador amarillo las líneas donde necesitaban mi firma. «Mira, mamá», dijo Hugo señalando los papeles, «hemos simplificado todo. Solo necesitas firmar en 3 lugares y nosotros nos encargamos del resto». Mariana había sacado su teléfono y estaba marcando un número. «Voy a llamar al notario para que venga a certificar las firmas esta tarde», anunció como si mi decisión ya estuviera tomada. Me senté en mi sillón favorito, el de tela color mostaza que había comprado cuando me mudé a esta casa, y tomé mi taza de café con manos que intentaba mantener firmes. «No voy a firmar hoy», declaré con voz tranquila pero decidida. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Hugo dejó de caminar abruptamente, Mariana canceló la llamada sin marcar, y Diego fingió estar concentrado en su videojuego portátil. «¿Perdón?», preguntó Mariana con una sonrisa congelada en el rostro. «Dije que no voy a firmar hoy», repetí, tomando un sorbo del café que sabía amargo a pesar del azúcar que le había puesto. «Necesito consultar con mi abogado primero».
Rubén siempre me ha ayudado con estos asuntos importantes. La mención del nombre de Rubén, mi abogado de confianza desde hacía 15 años, provocó otra serie de miradas cruzadas entre Hugo y Mariana. Sabían que Rubén era meticuloso y honesto, exactamente el tipo de persona que descubriría sus intenciones reales en 5 minutos. Hugo se acercó a mi sillón y se arrodilló beside me, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban sudorosas y frías. Mamá, no necesitas un abogado para esto. Somos familia. ¿No confías en nosotros? La pregunta tenía toda la intención de hacerme sentir culpable, de manipular mi amor maternal para conseguir lo que querían. Pero yo había visto las pruebas, había escuchado sus verdaderas intenciones, y ya no podía fingir ignorancia. Por supuesto que confío en ustedes, mentí, pero Rubén siempre revisa mis documentos importantes. Es una costumbre que no pienso cambiar a estas alturas de mi vida. Mariana se levantó bruscamente del sofá, ya sin intentar ocultar su irritación. Su máscara de nuera comprensiva se estaba desmoronando frente a mis ojos. Elsa, estás complicando algo que debería ser simple, dijo con voz tensa. Estamos tratando de ayudarte y tú actúas como si fuéramos extraños. Hugo se puso de pie también, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que recordaba de cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Mamá, el tiempo se nos está acabando. Si perdemos esta oportunidad por tu desconfianza. Mi desconfianza, repetí lentamente, saboreando las palabras. Era curioso cómo Hugo podía pronunciar esa frase con tal indignación cuando él era precisamente quien había destruido mi confianza. Diego seguía fingiendo jugar, pero vi cómo grababa discretamente la conversación desde su posición en el sofá. Mi nieto se había convertido en mi cómplice, en mi protector, en el único miembro de la familia en quien realmente podía confiar. La atmósfera en la sala se había vuelto densa y hostil. Mariana caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Hugo intentaba recuperar su compostura. Está bien, dijo finalmente mi hijo, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. Si quieres consultar con Rubén, hazlo. Pero por favor, hazlo mañana. No podemos esperar más tiempo. Sus palabras sonaban como una amenaza apenas disimulada. Mariana recogió los documentos de la mesa con movimientos bruscos, claramente molesta por el retraso en sus planes. Los llamaré después de hablar con Rubén, prometí, sabiendo perfectamente que esa llamada nunca llegaría. Hugo y Mariana se despidieron con besos forzados y sonrisas tensas, pero Diego se demoró un poco más. Abuela, me susurró al oído mientras me abrazaba, esta noche voy a enviar todas las pruebas a tu correo electrónico. Y mañana temprano, antes de que se despierten, voy a ir a la casa de Rubén para contarle todo. Mi nieto de 12 años tenía un plan más sólido que muchos adultos que conocía. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé sentada en la cama, con las cortinas cerradas y solo la luz tenue de la lámpara de noche iluminando mi habitación, revisando una y otra vez todos los archivos que Diego me había enviado por correo electrónico. Cada video, cada grabación de audio, cada captura de pantalla era una puñalada más profunda en mi corazón de madre. Ver a Hugo planeando mi destrucción financiera con la misma frialdad con la que solía planear sus proyectos escolares me hacía sentir náuseas. Escuchar a Mariana riéndose mientras practicaba mi firma me llenaba de una rabia que no sabía que podía sentir a los 65 años. A las 5 de la mañana, Diego tocó suavemente la puerta de mi habitación. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior y tenía ojeras marcadas bajo sus ojos oscuros. No pude dormir tampoco, abuela, me confesó sentándose en el borde de mi cama. Seguí pensando en lo que van a hacer cuando descubran que no vas a firmar. Había una madurez dolorosa en su voz, la sabiduría prematura de un niño que había visto demasiado de la naturaleza humana muy pronto. Tengo miedo de que se pongan violentos contigo, añadió, y en ese momento supe que mi nieto había escuchado conversaciones que yo ni siquiera me atrevía a imaginar. Nos preparamos café juntos en la cocina silenciosa, mientras el amanecer pintaba el cielo de colores rosados y naranjas suaves. Diego había organizado un plan detallado en una libreta escolar. Primero iríamos a casa de Rubén para mostrarle todas las pruebas, después al banco para cambiar todas mis contraseñas y claves de acceso, y finalmente a la comisaría para presentar una denuncia formal. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, abuela?, me preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Papá y mamá van a saber que los descubrimos.
La pregunta me hizo reflexionar por un momento. Hugo era mi único hijo, el bebé que había criado sola después de que su padre nos abandonara, el niño al que había enseñado a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre dispuesto a robarle a su propia madre, a mentirle mirándola a los ojos, a manipular a su hijo para conseguir sus objetivos. Sí, le respondí a Diego con voz firme. Estoy segura. Lo que están haciendo está mal, y si no los detenemos ahora, van a hacérselo a otras personas después. A las 7 de la mañana salimos de casa caminando hacia la casa de Rubén, que vivía a solo 4 cuadras de distancia. El aire matutino estaba fresco y limpio, y había algo liberador en caminar por las calles familiares de mi barrio sabiendo que finalmente iba a tomar control de la situación. Diego llevaba su mochila escolar donde había guardado su teléfono con todas las grabaciones y una memoria USB con copias de seguridad de todo. Si algo sale mal, me había dicho mientras preparaba todo, al menos tenemos pruebas en diferentes lugares. Rubén nos recibió en bata y pantuflas, claramente sorprendido de vernos tan temprano un lunes por la mañana. Era un hombre mayor que yo, con cabello gris perfectamente peinado y unos ojos azules que siempre me transmitían confianza. Había sido el abogado de mi difunto esposo y después se había convertido en mi asesor legal para todos los asuntos importantes. Elsa, ¿qué pasó?, preguntó preocupado al ver nuestras caras serias. Diego tomó la iniciativa y le explicó todo desde el principio, mostrándole cada pieza de evidencia con la precisión de un fiscal experimentado. El rostro de Rubén se ensombreció progresivamente mientras revisaba los videos y documentos. Sus cejas se fruncían cada vez más profundamente cuando escuchaba las grabaciones donde Hugo hablaba de mí como si fuera una anciana senil. Esto es fraude documentario, suplantación de identidad y apropiación ilícita, murmuró mientras tomaba notas en una libreta legal. Hugo podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión si procede con este plan. Sus palabras me golpearon como un martillo. Mi hijo no solo era un ladrón, era un criminal que podría ir a la cárcel por lo que me estaba haciendo. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté a Rubén mientras Diego organizaba meticulosamente todas las pruebas sobre la mesa del comedor de mi abogado. Primero, vamos al banco inmediatamente para asegurar tus cuentas, respondió Rubén poniéndose una chaqueta sobre su bata. Después presentamos una denuncia penal y solicitamos medidas cautelares para congelar cualquier transferencia internacional que intenten hacer. Su eficiencia me tranquilizaba, pero también me aterrorizaba la velocidad con la que mi vida familiar se estaba desmoronando. El banco abría a las 8:30, y nosotros fuimos los primeros clientes en llegar. La gerente, una mujer joven llamada Mariana, ironía del destino que tuviera el mismo nombre que mi nuera, nos atendió personalmente cuando Rubén explicó la urgencia de la situación. Revisamos todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 3 meses y descubrimos algo que me heló la sangre. Hugo ya había realizado 3 transferencias pequeñas de $500 cada una hacia una cuenta en Suiza, probablemente como pruebas para asegurarse de que el sistema funcionara correctamente para la transferencia grande. Estas transferencias fueron autorizadas con su clave personal y su huella digital, me explicó la gerente mostrándome los registros en su computadora. Usted no las autorizó. Negué con la cabeza, sintiendo como mi mundo se tambaleaba un poco más. Hugo había conseguido acceso completo a mi cuenta bancaria, incluyendo mi huella digital, sin que yo me diera cuenta. Diego tomó fotos de todos los documentos con su teléfono, añadiendo más evidencia a nuestro arsenal de pruebas. Cancelamos todas mis claves de acceso, cambiamos todas las contraseñas, y establecimos nuevos protocolos de seguridad que requerían mi presencia física para cualquier transacción mayor a $100. También bloqueamos cualquier posibilidad de transferencias internacionales sin la autorización escrita de Rubén. Su cuenta está completamente protegida ahora, me aseguró la gerente. Nadie puede acceder a su dinero sin su presencia física y la verificación de su abogado. Desde el banco fuimos directamente a la comisaría del barrio. El oficial de guardia, un hombre corpulento con bigote gris, inicialmente parecía escéptico sobre nuestra denuncia. ¿Está segura de que su hijo quiere robarle?, preguntó con tono condescendiente. A veces los malentendidos familiares se ven peor de lo que son. Pero cuando Diego comenzó a mostrarle los videos y las grabaciones, su actitud cambió completamente. Esto es un caso claro de fraude familiar, admitió después de revisar toda la evidencia. Voy a contactar inmediatamente a la unidad de delitos económicos. El proceso de presentar la denuncia formal tomó 3 horas.
Tuvimos que repetir nuestra historia varias veces, proporcionar copias de todas las pruebas y firmar declaraciones juradas sobre la veracidad de nuestras acusaciones. Diego fue interrogado por separado por una trabajadora social especializada en casos que involucran menores, quien quedó impresionada por la claridad y coherencia de su testimonio. «Es un niño muy inteligente y valiente», me dijo después. «Su evidencia es sólida y detallada. Sin él, este caso habría sido mucho más difícil de probar». Cuando salimos de la comisaría ya era pasado el mediodía. El sol brillaba con fuerza y las calles estaban llenas de gente haciendo sus actividades cotidianas, completamente ajena al drama que acabábamos de vivir. Diego caminaba a mi lado en silencio, probablemente procesando la magnitud de lo que habíamos hecho. Acabábamos de denunciar a sus propios padres ante la ley. «¿Te arrepientes de algo?», le pregunté mientras esperábamos el autobús para regresar a casa. Mi nieto me miró con esos ojos sabios que me partían el corazón. «No, abuela. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron lastimarte. Yo solo tomé la mía cuando decidí protegerte». Llegamos a casa cerca de las 2 de la tarde, agotados pero con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en semanas, me sentía como si hubiera recuperado el control de mi propia vida. Diego se dirigió inmediatamente a la cocina para preparar sándwiches, mientras yo me sentaba en mi sillón favorito y revisaba los documentos que Rubén me había dado. Órdenes de restricción, copias de la denuncia penal, números de teléfono de emergencia si Hugo y Mariana intentaban contactarme. Mi mesa de centro parecía el escritorio de un detective trabajando en un caso complejo. El teléfono de la casa comenzó a sonar a las 2:30 exactamente. Era Hugo. Su voz sonaba tensa cuando contesté. «Mamá, ¿hablaste ya con Rubén sobre los documentos?», preguntó, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. «Porque necesitamos procesar todo hoy mismo si queremos aprovechar la oportunidad de inversión». Pude escuchar a Mariana hablando de fondo, probablemente dándole instrucciones sobre qué decir. «Todavía no he podido contactarlo», mentí con voz tranquila. «Parece que está ocupado con otros casos». «Mamá, esto es importante», insistió Hugo, y por primera vez en años escuché desesperación real en su voz. «No podemos esperar más tiempo. Si quieres, podemos ir directamente al banco contigo y hacer la transferencia ahí mismo. No necesitas a Rubén para esto». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Sabían que se les estaba acabando el tiempo y estaban dispuestos a cualquier cosa para conseguir mi dinero antes de huir del país. «No me siento cómoda haciendo algo tan grande sin consultar con mi abogado», respondí firmemente. «Ya te dije que lo llamaré cuando pueda». Diego me observaba desde la cocina, mordiendo nerviosamente su sándwich de jamón y queso. Habíamos acordado que actuaríamos con normalidad hasta que tuviéramos todas las protecciones legales en su lugar, pero cada conversación con Hugo se estaba volviendo más difícil de manejar. «Te llamo más tarde, hijo», dije antes de colgar, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero esta vez no contesté. Sonó 6 veces más en la siguiente hora. A las 4 de la tarde, Rubén llegó a mi casa con más documentos y noticias importantes. La policía ya emitió alertas en todos los aeropuertos y fronteras, me informó mientras se sentaba en el sofá. Hugo y Mariana están en una lista de vigilancia que impedirá que salgan del país hasta que se resuelva el caso. Su eficiencia me impresionaba, pero también me llenaba de una tristeza profunda. Mi hijo había pasado de ser mi orgullo y alegría a ser un fugitivo buscado por las autoridades. También hablé con el juez de familia, continuó Rubén revisando sus notas. Dado que Diego fue quien descubrió y documentó el fraude, y considerando que sus padres intentaron usarlo como herramienta de manipulación emocional, el tribunal está considerando otorgarte la custodia temporal de tu nieto. Las palabras me golpearon como un rayo. Diego, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó lentamente. «¿Eso significa que puedo quedarme contigo, abuela?», preguntó con voz pequeña. «Al menos hasta que esto se resuelva», respondió Rubén con gentileza. Esa tarde, mientras Diego hacía sus tareas escolares en la mesa del comedor, yo me dediqué a cambiar todas las cerraduras de la casa. Rubén había recomendado esta medida de seguridad, explicando que Hugo tenía llaves y podría intentar entrar para buscar documentos o ejercer presión sobre mí. El cerrajero, un hombre mayor con manos expertas, trabajó durante 2 horas instalando sistemas nuevos y más seguros. «Estas cerraduras tienen códigos digitales»,
Me explicó mientras me enseñaba cómo usarlas. Solo usted y las personas que usted autorice podrán entrar. A las 6 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mariana. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura y sonaba directamente agresiva. Elsa, necesito que entiendas algo. Comenzó sin saludos ni cortesías. Diego es nuestro hijo y no puedes retenerlo ahí sin nuestro permiso. Vamos a ir a buscarlo ahora mismo. Sus palabras eran una amenaza apenas disimulada. Si Diego está conmigo es porque lo decidió, respondí con más calma de la que sentía. Y si quieren hablar conmigo, pueden hacerlo a través de mi abogado. Tu abogado, repitió Mariana con sarcasmo. Elsa, estás actuando como una paranoica. Somos tu familia. ¿Realmente vas a destruir nuestra relación por dinero? La ironía de su pregunta me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Eran ellos quienes habían estado dispuestos a destruir nuestra familia por dinero, no yo. La familia no se roba entre sí, respondí antes de colgar. Diego había dejado de hacer sus tareas y me miraba con preocupación. ¿Van a venir?, preguntó. Si vienen, llamamos a la policía, le aseguré, mostrándole el número de emergencia que Rubén me había dado. No tuvimos que esperar mucho. A las 7:30, escuchamos un auto estacionándose bruscamente frente a la casa, seguido de portazos fuertes y pasos apresurados hacia la puerta principal. Hugo comenzó a golpear la puerta con fuerza, gritando, «Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente, más desesperada, casi histérica. Mariana se le unió. «Elsa, no puedes hacer esto. Diego es nuestro hijo». Los golpes se volvieron más intensos, como si estuvieran usando ambos puños contra la madera. Diego y yo nos quedamos en la sala, observando la puerta que temblaba con cada golpe. Mi nieto tenía su teléfono listo para llamar al número de emergencia si era necesario. «Sabemos que están ahí adentro», gritó Hugo. Los vecinos los vieron llegar. Efectivamente, pude ver algunas cortinas moviéndose en las casas vecinas. Rebeca, mi vecina de al lado, había salido a su jardín y observaba la escena con preocupación evidente. «Mamá, por favor», continuó Hugo, y por primera vez en toda esta pesadilla, su voz se quebró un poco. «No entiendes lo que estás haciendo. Necesitamos ese dinero. Tenemos deudas, compromisos. Si no nos vamos ahora, van a venir por nosotros». Sus palabras revelaron algo que no había considerado antes. Hugo y Mariana no solo eran ladrones, también estaban huyendo de algo o alguien más. Probablemente habían contraído deudas para financiar su plan de escape y ahora estaban desesperados. «Abre la maldita puerta», gritó Mariana, abandonando completamente cualquier pretensión de civismo. «Esa vieja estúpida nos está arruinando la vida». Sus palabras llegaron claramente hasta nosotros, y vi cómo Diego apretaba los puños. «Ahí está la verdadera Mariana», murmuré, grabando toda la escena con mi teléfono celular por si necesitábamos más evidencia. Los insultos continuaron durante varios minutos, revelando el desprecio real que sentían por mí. Después de 20 minutos de golpes y gritos, Hugo y Mariana se calmaron un poco. Escuché la voz de Hugo, más cerca de la puerta, probablemente hablando a través de la ranura del correo. «Mamá, mira, podemos arreglar esto. No tiene que ser todo o nada. Préstanos aunque sea la mitad del dinero. $50,000. Te lo devolvemos en 6 meses con intereses». Su tono había cambiado a súplica desesperada. «Solo 50,000, mamá. Es todo lo que necesitamos para empezar en Suiza. Puedes quedarte con el resto». Diego me miró incrédulo. «¿En serio cree que vas a negociar con él después de todo lo que hicieron?», susurró. Tenía razón. Hugo seguía pensando que podía manipularme, que mi amor maternal eventualmente vencería a mi sentido común. «No voy a abrir esta puerta», les grité a través de la madera. «Si quieren hablar conmigo, pueden hacerlo con sus abogados presente». El silencio que siguió fue casi más aterrador que los gritos. El silencio duró exactamente 3 minutos antes de que escucháramos pasos alejándose de la puerta principal. Pero en lugar de irse, Hugo y Mariana rodearon la casa hacia el patio trasero. Los escuchamos probando las ventanas, empujando la puerta de servicio que daba al jardín, buscando algún punto débil en mis defensas. «Están desesperados», murmuró Diego mientras observaba por la ventana de la sala.
Papá está mirando debajo de las macetas, probablemente buscando llaves escondidas. Efectivamente, veía la figura de mi hijo moviendo las plantas decorativas que tenía junto a la entrada trasera, actuando como un ladrón común en lugar del hombre que había criado con tanto amor. Mariana había encontrado una escalera vieja que tenía guardada en el cobertizo del jardín y la estaba posicionando contra la ventana de mi habitación. Van a intentar entrar por arriba, observé, sintiendo una mezcla de terror y repugnancia. Ver a mi nuera comportándose como una criminal me confirmaba que había tomado la decisión correcta al denunciarlos. Llama a la policía, le dije a Diego, pero él ya tenía el teléfono en la mano marcando el número de emergencia que Rubén nos había dado. ¿Policía? Habla Diego desde la casa de Elsa Morales en la calle Las Flores 247, dijo con una calma impresionante para un niño de 12 años. Los sospechosos del caso de fraude que denunciamos esta mañana están tratando de entrar a la casa por la fuerza. Necesitamos ayuda inmediata. Escuché la voz del operador al otro lado preguntando por detalles, y Diego respondió cada pregunta con precisión profesional. Mi nieto se había convertido en mi guardaespaldas personal. Mientras esperábamos a la policía, Hugo logró subir por la escalera hasta mi ventana. Lo vi intentando abrirla desde afuera, empujando el marco con fuerza creciente. «Mamá», gritó desde ahí arriba, «solo queremos hablar contigo. No es necesario que sea tan dramático». Su voz sonaba ahogada por el vidrio, pero la desesperación era clara. Mariana permanecía abajo sosteniéndole la escalera y gritándole instrucciones. «Empuja más fuerte. Esa ventana siempre se atasca». Por suerte, el cerrajero había reforzado también las ventanas con seguros adicionales. Hugo empujó durante varios minutos, sin conseguir nada más que hacer ruido. «Esta cosa no se mueve», le gritó a Mariana. Cambió todas las cerraduras y los seguros. Escuchar a mi hijo frustrarse porque no podía irrumpir en mi propia casa me generaba una mezcla extraña de satisfacción y tristeza profunda. ¿En qué momento el niño que solía pedirme permiso para todo se había convertido en este hombre dispuesto a violar mi privacidad? Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse en la distancia. Hugo bajó rápidamente de la escalera y tanto él como Mariana corrieron hacia el frente de la casa, probablemente intentando llegar a su auto antes de que llegaran los oficiales. Pero ya era demasiado tarde. 2 patrullas se estacionaron frente a mi casa bloqueando su escape, y 4 policías salieron con las manos en sus armas. «¡Alto! Quédense donde están», gritó uno de los oficiales. Diego y yo observamos toda la escena desde la ventana de la sala. Hugo y Mariana habían quedado atrapados en mi jardín delantero, con las manos levantadas y expresiones de pánico en sus rostros. El oficial a cargo, el mismo hombre bigotudo que había tomado nuestra denuncia en la mañana, se acercó a ellos con paso firme. Hugo Morales y Mariana Vázquez están bajo arresto por intento de allanamiento de morada y violación de la orden de restricción emitida esta mañana. «Esto es un malentendido», gritó Mariana mientras uno de los policías la esposaba. «Ella es mi suegra. Tenemos derecho a estar aquí». Su indignación habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. Hugo intentó un enfoque diferente. «Oficial, mi madre está siendo manipulada por terceros. Necesito protegerla de personas que se están aprovechando de su edad». Hasta el final, mi hijo seguía tratando de retratarme como una anciana confundida incapaz de tomar sus propias decisiones. El oficial jefe se acercó a nuestra puerta y tocó suavemente. «Señora Morales, soy el teniente García. ¿Están bien usted y su nieto?». Abrí la puerta con las manos todavía temblorosas por la adrenalina. «Estamos bien, oficial. Gracias por venir tan rápido». Diego apareció a mi lado, grabando toda la escena con su teléfono. «Tengo evidencia de todo lo que hicieron», le dijo al teniente. «¿La necesita para el reporte?». Mientras los oficiales terminaban de arrestar a Hugo y Mariana, el teniente García tomó nuestras declaraciones sobre lo ocurrido. «Intentaron entrar por la fuerza a través de varias ventanas y puertas», expliqué. «Mi nieto tiene grabaciones de los gritos y amenazas que hicieron». Diego le mostró los videos que había tomado, incluyendo uno donde se veía claramente a Hugo subiendo por la escalera para intentar forzar mi ventana. «Esto agrava considerablemente su situación legal», nos explicó el teniente mientras tomaba notas. «Allanamiento de morada, violación de orden de restricción, y ahora tenemos evidencia de intimidación y amenazas. Van a pasar la noche en custodia y mañana tendrán su audiencia con el juez».
Sus palabras me golpearon con fuerza. Mi hijo iba a pasar la noche en una celda de prisión por tratar de robarme. Antes de llevárselos, Hugo intentó gritar algo más. Mamá, esto no termina aquí. Vas a arrepentirte de lo que estás haciendo. Sin nosotros no tienes a nadie. Sus palabras fueron cortadas cuando el oficial cerró la puerta del patrullero. Mariana siguió gritando obscenidades desde el segundo auto hasta que se alejaron por la calle. Los vecinos habían salido de sus casas y observaban toda la escena con expresiones de shock y curiosidad morbosa. Rebeca, mi vecina, se acercó cuando los policías se fueron. Elsa, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Su preocupación era genuina, pero yo no estaba lista para explicar toda la situación. Problemas familiares, respondí simplemente. Nada de lo que no pueda encargarme. Diego me apretó la mano, un gesto pequeño pero lleno de apoyo. Mi nieto entendía que algunas batallas hay que pelearlas en privado antes de poder hablar de ellas públicamente. Esa noche, mientras Diego cenaba un plato de pasta que había preparado con más habilidad culinaria de la que esperaba de un niño de su edad, recibimos una llamada de Rubén. Los arrestos de hoy van a acelerar todo el proceso legal, nos explicó. El juez va a tomar muy en serio el hecho de que violaron la orden de restricción el mismo día que se emitió. Esto demuestra desprecio por la autoridad judicial y tendencia a la escalada violenta. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Diego, siempre práctico y directo. Significa que es muy probable que obtengas la custodia temporal de tu abuela hasta que tus padres resuelvan sus problemas legales, respondió Rubén. Y también significa que el caso de fraude va a ser tratado con máxima prioridad por el tribunal. Diego asintió como si fuera un adulto procesando información legal compleja, lo cual me rompía el corazón y me llenaba de orgullo al mismo tiempo. Después de cenar, Diego y yo nos sentamos en el sofá a ver una película antigua en la televisión. Era una comedia romántica de los años 50, algo ligero y reconfortante después del día traumático que habíamos vivido. Pero ninguno de los dos prestaba realmente atención a la pantalla. Abuela, me dijo durante una pausa comercial, ¿crees que papá y mamá van a perdonarnos algún día? Su pregunta me partió el alma porque revelaba que él también estaba procesando la pérdida de sus padres, no solo como figuras de autoridad, sino como personas en las que podía confiar. No sé, mi amor, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que hicimos lo correcto. Y a veces hacer lo correcto significa perder personas que amamos. Diego se acurrucó contra mí en el sofá, y sentí sus lágrimas silenciosas mojando mi blusa. Era la primera vez que lo veía llorar desde que comenzó toda esta pesadilla. Lo abracé fuerte, respirando el aroma de su champú infantil y prometiéndome silenciosamente que haría todo lo posible para protegerlo del dolor que sus propios padres le habían causado. La mañana del martes amaneció extrañamente silenciosa. Por primera vez en semanas, mi teléfono no sonó temprano con las llamadas manipuladoras de Hugo. Diego se levantó antes que yo y encontré una nota en la cocina. Abuela, fui a comprar pan fresco para el desayuno. Vuelvo en 20 minutos. Te amo. La madurez de mi nieto me seguía asombrando, pero también me entristecía ver cómo las circunstancias lo habían obligado a crecer tan rápido. Un niño de 12 años no debería estar pensando en las responsabilidades domésticas mientras sus padres estaban en prisión. Rubén llegó a las 9 en punto con documentos frescos del tribunal y noticias que cambiarían todo. Hugo y Mariana comparecieron ante el juez esta mañana, me informó mientras se sentaba en mi mesa del comedor con su maletín abierto. Intentaron alegar que todo había sido un malentendido familiar, pero el juez revisó todas las evidencias que Diego había recopilado. Sus palabras me llenaron de una satisfacción sombría. Las grabaciones de mi nieto habían sido más poderosas que cualquier testimonio. El juez les ofreció un trato, continuó Rubén revisando sus notas. Pueden confesar su culpabilidad en el intento de fraude, devolver el dinero que ya robaron de las transferencias pequeñas, y aceptar 5 años de libertad condicional con prohibición de salir del país. O pueden ir a juicio y arriesgarse a 10 años de prisión efectiva. La decisión parecía obvia, pero conociendo la arrogancia de Hugo y Mariana, no estaba segura de qué camino elegirían. Diego regresó con una bolsa de pan caliente y croissants, y se unió a nuestra conversación legal como si fuera un adulto más en la mesa. ¿Qué pasa si aceptan el trato?, preguntó mientras servía café para todos. Si aceptan, tendrán antecedentes penales permanentes y no podrán trabajar en bancos, manejar dinero de otras personas o viajar al extranjero sin autorización judicial, explicó Rubén.
Básicamente, sus vidas como las conocían se acabaron. ¿Y qué pasa conmigo?, continuó Diego con la misma tranquilidad. El tribunal va a darte opciones, respondió Rubén gentilmente. Puedes quedarte con tu abuela permanentemente, o si tus padres demuestran rehabilitación genuina después de cumplir sus condenas, podrías regresar con ellos bajo supervisión judicial. Vi cómo mi nieto procesaba estas opciones, pesando cada una con la seriedad de alguien mucho mayor. A las 11 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz quebrada de Hugo. «Mamá, estoy llamando desde la cárcel», comenzó, y por primera vez en meses su voz sonaba genuinamente humilde. «Necesito que sepas que lo siento. Siento todo lo que te hice, todo lo que le hice a Diego». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Después de días de amenazas y manipulación, finalmente sonaba como el hijo que recordaba. «Hugo», respondí con voz firme pero no hostil, «¿entiendes realmente lo que hiciste?». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Sí, mamá. Iba a robarte todo lo que tenías y dejarte sin nada. Iba a llevarte a Diego lejos y usar tu amor por él para controlarte. Iba a destruir tu vida para financiar la mía». Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar, pero llegaban demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus acciones. «¿Y Mariana?», pregunté. Mariana está furiosa. Dice que tú y Diego la traicionaron, que todo esto es culpa tuya por ser desconfiada». La respuesta me confirmó lo que ya sabía. Mariana no había aprendido nada de esta experiencia. Hugo al menos estaba mostrando remordimiento genuino, pero mi nuera seguía viendo todo como una conspiración en su contra en lugar de las consecuencias de sus propias decisiones criminales. «Mamá, el abogado de oficio dice que debería aceptar el trato que me ofrecieron», continuó Hugo. 5 años de libertad condicional, devolver el dinero, y no salir del país. Significa que no voy a poder perseguir mis sueños en Suiza, pero al menos no voy a prisión. Pude escuchar la derrota en su voz, la comprensión tardía de que sus sueños habían sido construidos sobre el robo a su propia madre. «¿Qué hay de Diego?», pregunté directamente. «¿Vas a pelear por la custodia?». Otra pausa larga. «No, mamá. Diego está mejor contigo. Yo no soy un buen padre ahora mismo. Quizás nunca lo fui. Mariana y yo le fallamos cuando decidimos usar tu amor por él como una herramienta de manipulación». Sus palabras me aliviaron y me entristecieron al mismo tiempo. Mi nieto iba a quedarse conmigo, pero a costa de perder efectivamente a sus padres. Esa tarde, Diego y yo fuimos al banco para verificar que todas las medidas de seguridad estuvieran funcionando correctamente. La gerente nos mostró el estado de mi cuenta. Los $1,500 que Hugo había robado en las transferencias pequeñas habían sido recuperados y devueltos por orden judicial. «Su dinero está completamente seguro ahora», me aseguró. «El sistema está configurado para que solo usted pueda acceder a él, con verificaciones múltiples para cualquier transacción grande». De regreso a casa, Diego y yo paramos en el supermercado para comprar ingredientes para una cena especial. «¿Qué estamos celebrando?», me preguntó mientras empujaba el carrito de compras. «Estamos celebrando que sobrevivimos», le respondí, eligiendo los vegetales más frescos para una lasaña casera. «Y estamos celebrando que ahora sabemos en quién podemos confiar realmente». Mi nieto sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en su cara en semanas. Mientras cocinábamos juntos esa tarde, Diego me contó detalles que no había compartido antes. «¿Sabías, abuela, que papá y mamá habían estado planeando esto desde hace más de 6 meses?» me dijo mientras cortaba tomates para la salsa. Encontré correos electrónicos viejos en el teléfono de mamá donde hablaban sobre la jubilación de la vieja, como si fuera dinero que ya les pertenecía. Sus revelaciones continuaron confirmando que la traición había sido mucho más profunda y planificada de lo que había imaginado. También encontré que habían estado investigando sobre casas de ancianos, continuó Diego, y sus palabras me helaron la sangre. Tenían folletos de lugares baratos donde pensaban dejarte después de tomar tu dinero. Decían que sería, por tu propio bien, porque ya no podrías cuidarte sola sin recursos económicos. La crueldad de sus planes me quitó el aliento. No solo habían querido robarme, sino también institucionalizarme para deshacerse de mí completamente. Esa noche,
Después de una cena deliciosa donde tanto Diego como yo comimos con apetito real por primera vez en días, nos sentamos en la sala para organizar los documentos legales que Rubén nos había dejado. Mañana firmas los papeles de custodia temporal, me explicó Diego, mostrando una madurez legal impresionante. Y pasado mañana, el juez va a anunciar si papá y mamá aceptaron el trato o si van a juicio. ¿Tienes miedo?, le pregunté mientras organizábamos todo en carpetas color manila. Un poco, admitió. Pero también me siento aliviado. Por primera vez en meses, no tengo que fingir que no sé lo que está pasando. No tengo que proteger secretos que me lastiman. Sus palabras me recordaron que él también había sido víctima en toda esta situación, forzado a cargar con conocimientos demasiado pesados para su edad. Abuela, me dijo antes de irse a dormir, ¿crees que algún día voy a poder perdonar a papá y mamá por lo que nos hicieron? Era una pregunta imposible de responder, pero traté de ser honesta. El perdón no significa olvidar o confiar otra vez, le expliqué. Significa liberarte del dolor que te causa el rencor. Puede que algún día puedas perdonarlos, pero eso no significa que tengas que permitir que vuelvan a lastimarte. Diego asintió pensativamente y me abrazó fuerte antes de dirigirse a su habitación temporal. 3 meses después, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y tranquilo que nunca había imaginado posible. Diego se había adaptado completamente a vivir conmigo, transformando la habitación de huéspedes en un espacio que reflejaba su personalidad, pósters de sus bandas favoritas, una biblioteca pequeña con sus libros de aventuras, y un escritorio donde hacía sus tareas cada tarde después del colegio. La casa que una vez había sentido demasiado grande para una mujer sola ahora vibraba con la energía juvenil de mi nieto y nuestras conversaciones diarias. Hugo había aceptado el trato judicial, como había anticipado en nuestra última conversación telefónica. 5 años de libertad condicional, restitución completa del dinero robado, y prohibición absoluta de contactarme sin supervisión judicial. Mariana, por el contrario, había rechazado el trato y decidido ir a juicio, convencida hasta el final de que podría manipular al sistema legal como había intentado manipularme a mí. El jurado la encontró culpable en menos de 2 horas de deliberación, y fue sentenciada a 8 años de prisión efectiva. Papá me escribió una carta, me anunció Diego una tarde de febrero, mostrándome un sobre blanco que había llegado con el correo de la mañana. Había sido abierto y revisado por los servicios sociales antes de llegar a nosotros, como parte del protocolo de supervisión. ¿Quieres que la leamos juntos?, le pregunté, y él asintió. La carta era sorprendentemente madura y reflexiva, llena de disculpas genuinas y reconocimiento de sus errores. Hugo explicaba que había comenzado terapia psicológica en prisión y estaba trabajando para entender cómo había llegado a traicionar a las personas que más amaba. No espero que me perdonen inmediatamente, escribía Hugo en su caligrafía familiar. Solo espero que algún día, cuando Diego sea mayor y pueda tomar sus propias decisiones, me den la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que debería haber sido siempre. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, pero Diego las leyó con una objetividad que me impresionó. Está bien que se disculpe, dijo después de terminar la carta, pero las disculpas no borran lo que hizo. Tendrá que demostrarlo con acciones, no con palabras. La sabiduría de mi nieto a los 13 años, había cumplido años en enero, continuaba asombrándome cada día. Se había convertido en un estudiante ejemplar, participaba en el club de debate de su escuela, y había desarrollado un interés particular por las leyes de protección al consumidor. Quiero estudiar Derecho cuando sea mayor, me había dicho un día, para ayudar a otras personas que pasen por lo que nosotros pasamos. Su experiencia traumática se había transformado en propósito de vida. Rubén seguía visitándonos regularmente, no solo como mi abogado, sino como una figura paterna para Diego. Había tomado un interés personal en educar a mi nieto sobre finanzas y protección legal, enseñándole conceptos que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Diego tiene un instinto natural para detectar fraudes y manipulación, me comentaba Rubén después de una de sus sesiones educativas. Si algún día decide especializarse en delitos financieros, sería extraordinario en esa área. Una tarde de marzo, mientras Diego y yo trabajábamos en el jardín plantando nuevas flores de temporada, mi nieto me hizo una pregunta que había estado evitando pensar. Abuela, ¿extrañas a papá? Sus manos estaban cubiertas de tierra mientras trasplantaba pequeñas petunias color fucsia. Me detuve un momento, considerando mi respuesta cuidadosamente. Extraño al papá que pensé que era, le dije finalmente. Extraño al hijo que creí haber criado.
pero no extraño la mentira en la que estaba viviendo. Yo tampoco extraño la tensión constante, admitió Diego. Siempre tener que fingir que no sabía lo que estaban planeando, siempre preocuparme de que te fueran a lastimar. Sus palabras me recordaron cuánto había sufrido él también, cargando con secretos demasiado pesados para sus hombros pequeños. ¿Sabes qué extraño menos de todo?, continuó mientras regaba las plantas recién plantadas. Extraño menos tener que elegir entre protegerte a ti o ser leal a ellos. Ahora sé que hice la elección correcta. Los vecinos del barrio habían sido discretos pero solidarios durante toda la crisis. Rebeca seguía trayéndome verduras frescas de su huerto cada viernes, y nunca me preguntaba directamente sobre lo que había pasado con Hugo y Mariana. Don Ezequiel, el señor mayor que vivía en la esquina, había comenzado a invitar a Diego a jugar ajedrez los domingos por la tarde, dándole a mi nieto una figura masculina positiva con quien conversar. La comunidad había formado una red de apoyo silenciosa pero efectiva a nuestro alrededor. Una mañana de abril, Diego me despertó más temprano de lo usual con una sonrisa misteriosa. «Abuela, tengo una sorpresa para ti», anunció desde la puerta de mi habitación. Me llevó hasta la cocina donde había preparado un desayuno completo: huevos revueltos, tostadas doradas, jugo de naranja recién exprimido y café exactamente como me gustaba. En el centro de la mesa había un ramo pequeño de flores silvestres que había recogido del jardín y una tarjeta hecha a mano. «Hoy hace exactamente 6 meses desde que te salvé de papá y mamá», dijo mientras yo abría la tarjeta. «Quería celebrar nuestro primer día de libertad real». La tarjeta tenía un dibujo de nosotros dos sonriendo, con las palabras «Gracias por confiar en mí» escritas en su letra cuidadosa. Me emocioné tanto que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. «Gracias por salvarme, mi amor», le respondí abrazándolo fuerte. «Gracias por ser más valiente que cualquier adulto que conozco». Esa tarde, mientras Diego hacía sus tareas de matemáticas en la mesa del comedor, yo me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. Mi cuenta bancaria estaba segura, mi casa era verdaderamente mía otra vez, y tenía la custodia legal de la persona más importante en mi vida. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente, pero había ganado algo invaluable: la certeza absoluta de que podía confiar en mi propio juicio y en la lealtad inquebrantable de mi nieto. «Abuela», me dijo Diego levantando la vista de sus ecuaciones, «¿te arrepientes de algo de lo que hicimos?». La pregunta me hizo sonreír. «Solo me arrepiento de no haber actuado más rápido», le respondí honestamente. «Me arrepiento de haber dudado de mis instintos durante tanto tiempo». Diego sonrió y regresó a sus tareas, satisfecho con mi respuesta. Al caer la tarde, mientras preparábamos la cena juntos, había llegado a ser nuestro ritual favorito del día. Diego puso música suave en el radio de la cocina. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», me preguntó mientras cortaba vegetales para la ensalada. «¿Qué, mi amor?». «Que ahora sé que pase lo que pase, siempre vamos a estar bien. Porque somos un equipo de verdad, no como antes cuando todo era fingido». Esa noche, después de que Diego se fuera a dormir, salí al jardín trasero a regar las plantas bajo la luz suave de la luna. El aire estaba fresco y limpio, y las flores que habíamos plantado juntos comenzaban a florecer hermosamente. Me senté en el banco pequeño que tenía junto al limonero y respiré profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mi teléfono descansaba silencioso en la mesa de la cocina. No había llamadas amenazantes, no había manipulación emocional, no había mentiras disfrazadas de amor familiar. Solo había honestidad, respeto mutuo, y el tipo de amor incondicional que se construye a través de acciones, no palabras. Diego y yo habíamos encontrado algo que Hugo y Mariana nunca habían logrado entender: que la familia real se basa en la protección mutua, no en la explotación. Mientras las estrellas aparecían lentamente en el cielo nocturno, sonreí recordando las palabras que Diego había pronunciado meses atrás. «Abuela, no te preocupes. Yo resolví esto». Mi nieto había cumplido su promesa de la manera más extraordinaria posible. Había resuelto todo, y lo había hecho con una integridad que muchos adultos nunca logran desarrollar. Ahora éramos libres, éramos seguros, y éramos verdaderamente felices. La tormenta había pasado, y habíamos emergido más fuertes que nunca.